Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. El estudio de las Escrituras que hemos iniciado ya hace unos meses atrás, y estamos estudiando, hermanos, un libro que es un libro de historia, los primeros 30 años de historia de la iglesia cristiana, y me refiero al libro de Hechos. Amén. Así que si ya pasaron por ahí los hermanos, abra su Biblia por favor en Hechos capítulo 8, versículo 26, hermanos. Y como es nuestra costumbre en esta congregación, puestos en pie, vamos a leer el verso 26. Hechos 8, 26. ¿Listos? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Padre, por esta oportunidad, este privilegio, una vez más, de poder estar aquí, una vez más, para escuchar tu palabra una vez más. Queremos aprovechar bien el tiempo y sabemos que tu palabra dice que una forma sabia de aprovechar bien el tiempo, Señor, es estar atento a lo que tú mandas en tu palabra, a lo que es tu voluntad. Así que te pido, Señor, que nos edifiques, nos exhortes, nos guíes, nos animes por medio de este sermón en esta mañana. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Nuestro tema el día de hoy se titula El proceso de una conversión. Quiero aclarar que no estoy diciendo con esto que la conversión sea un proceso, sino que hay una serie de cosas o unos pasos que se dan algunas veces antes de una conversión. Pero la conversión no es un proceso, es un evento súbito. Sucede en un segundo, en el momento en que el Señor justifica y aplica la justificación a un alma, volviéndose esa persona entonces templo del Espíritu Santo. En el tema pasado, hermanos, estuvimos hablando acerca de la persecución contra la iglesia cristiana. Aprendimos que la persecución de la iglesia produjo la extensión del evangelio. La iglesia estaba originalmente ubicada en Jerusalén de forma local, pero a través de la persecución se extendió a varias áreas de Judea y hasta Samaria. Si se acuerdan, en Samaria estuvimos hablando de un personaje misterioso, el famoso Simón el Mago, y estuvimos aprendiendo que su conversión, entre comillas, fue falsa, ¿no? Porque al final de cuentas salió a la luz que realmente no había entendido el evangelio y que no era cristiano. A pesar de que profesaba ser cristiano, andaba con Felipe todos los días para allá y para acá, y que se bautizó y que estaba en las reuniones, no se quería perder las reuniones de los santos. Al final de cuentas dimos cuenta que no era un creyente verdadero. Y el apóstol Pedro le dice: arrepiéntete porque veo que tu alma está en una prisión de oscuridad. Pero sin embargo, hermanos, la extensión del evangelio en Hechos 8 no terminó ahí, en la evangelización de Samaria y de este personaje tan peculiar. La extensión del evangelio en el capítulo 8 continuó. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver cómo después, hermanos, que Felipe evangeliza Samaria, el Señor lo mueve a otro lugar para seguir hablando el evangelio, y vemos cómo le presenta entonces el evangelio
a un gentil. Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Quiero comentar brevemente un contraste que hubo en el primer siglo entre el judaísmo y la iglesia cristiana. El judaísmo en sí no tenían esa urgencia por compartir a Dios con otras naciones. Aunque el Señor los había llamado para que fueran luz a otras naciones, ellos habían fallado miserablemente en esa misión que el Señor les había encomendado. Un clásico ejemplo es Jonás. Cuando leemos el ejemplo de Jonás, sabemos que Jonás fue un misionero que fue a una misión rogándole a Dios que sus evangelizados no se convirtieran, sino que fueran destruidos por el Señor. Hay dos razones principales, hermano, de por qué se cree que Israel falló en su misión de presentarle a Dios a otras naciones. La primera razón fue por orgullo espiritual. Cayeron en una especie de creerse superiores que las demás naciones y entonces se hicieron separatistas. Perdón. Es decir, en lugar de acercarse a las naciones para evangelizarles, decidieron no nos acerquemos a ellos porque nos van a contaminar. La segunda razón es todavía más triste, porque mientras por un lado unos se hicieron separatistas y orgullosos, por otro lado, otros judíos se hicieron tan impíos que eran más pecadores que los gentiles. Y entonces no tenían la autoridad moral para hablarles de Dios a las personas si ellos no obedecían a Dios. Más bien, dice el apóstol Pablo en Romanos, que por causa de estos malos judíos, el nombre de Dios era blasfemado entre los gentiles. A diferencia de eso, hermanos, la iglesia muy rápido aprendió en el siglo I que su misión era llevar la palabra a los gentiles, llevar el evangelio a otras naciones. En el capítulo 10 vamos a ver un poco cuando Pedro sigue entendiendo esta situación. Pero ya desde este capítulo 8 vemos cómo la predicación fue libre y se dio para un gentil. ¿Ok? Vamos a ver, hermanos, todo el capítulo 8 hasta el verso 40, pero lo dividí en 3 puntos. En el primer punto, si quieren poner la laminita, en el primer punto vamos a hablar de un corazón receptivo, del verso 26 al 28. Hechos 8, 26 al 28, un corazón receptivo. En el punto 2, una predicación correcta del evangelio, Hechos 8, 29 al 35. Y en el punto 3, una respuesta correcta al evangelio, Hechos 8, 36 al 40. Estas 3 cosas se dieron para la conversión de este gentil del que vamos a hablar el día de hoy. Y ese es el proceso precisamente de conversión del que les quiero hablar. Una serie de cosas, una serie de eventos que el Señor en su soberanía y en su providencia alineó para que a final de cuentas se lograra algo que Él ya había determinado desde antes de la fundación del mundo, y que era la conversión de este personaje, muy peculiar por cierto también. De la misma forma que aprendimos muchas cosas malas de Simón el Mago, que tenía él en su carácter y en su forma de ser, veremos muchas cosas buenas en el carácter de este hombre del que estaremos hablando en este momento. Bueno, vamos a ver el punto 1, hermanos. Un corazón receptivo al evangelio. Hechos 8, 26 al 28. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¿Okay? Lo primero que vemos, hermano, es al Señor empezando a mover todos los engranajes para esta conversión. El Señor mismo moviendo los hilos para un plan de salvación que Él tenía para este hombre. Dice que el Señor le habló a Felipe por medio de un ángel. Y esto habla, hermanos,
de que Dios es el protagonista principal de la salvación de un alma. Él es el que inicia el proceso, ¿ok? Él es, hermanos, el que toma la iniciativa para poder traer la salvación a una persona. Las personas no pueden iniciar el proceso de su propia salvación porque Efesios 2:1 enseña, hermano, que las personas están muertos en sus delitos y pecados. Y no necesitamos ser muy sabios para entender que un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Necesita que alguien le ayude. También vemos, hermanos, en Juan 6:44, que nadie puede venir al Padre, al Hijo, perdón, a Cristo Jesús, si el Padre no le trajere. O sea, los que vienen a Cristo es porque el Padre toma la iniciativa de traerlos a la salvación. Y también por Romanos 3:11 al 12 aprendemos que no hay ni aún uno bueno, no hay quien busque a Dios. Entonces quiero dejar sentado este precedente sobre la soberanía de Dios en la salvación. Hay un tema, hermanos, que lo vamos a dejar para otro día, pero el tema es, ¿puede el hombre escoger a Dios o Dios escoge al hombre para que pueda ser salvo? Y usted sabe que esta pregunta tiene dos respuestas, ya sea desde un punto de vista reformado o desde un punto de vista arminiano. Pero un día lo vamos a dejar para hablarlo más a fondo, aunque ya hemos visto Romanos verso a verso, Juan verso a verso, y sabemos, hermanos, que realmente una respuesta corta es que el hombre no puede elegir a Dios, no puede escoger a Dios. En primer lugar, porque está muerto en sus delitos y pecados, y en segundo lugar, porque no hay un hombre bueno que busque a Dios de verdad, de corazón. Mucha gente dirá, pero yo veo a gente buscando a Dios. Hay dos tipos de gente que buscan a Dios. Los que lo buscan de corazón, lo cual significa que ellos lo están buscando porque Dios ya los encontró primero a ellos, y los que buscan un falso concepto de Dios, un Dios creado a su imaginación y que realmente no es el Dios de la Biblia. Esas personas no están buscando a Dios, están huyendo de Dios. Le dijo el ángel a Felipe, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Lo mueve el Señor, hermanos, a Felipe a un punto estratégico para evangelizar. Seguimos viendo aquí entonces la soberanía. No es nada más que le habla, sino que lo manda estratégicamente a un lugar porque Dios tenía un plan. Entonces él, es decir, Felipe, se levantó y se fue. ¿Ok? El Señor salva soberanamente, pero el Señor también, hermanos, en su sabiduría, Él decide, hermanos, usarnos a nosotros como instrumentos para llevar el mensaje. Somos los medios. Él ha decretado el fin y ha decretado también los medios. Decretó el fin de la salvación de este eunuco y también decretó el medio. Decidió usar, hermanos, a Felipe como su instrumento evangelizador. Y Felipe obedientemente, porque era un siervo de Dios, aprendimos los requisitos para ser diácono. Felipe era uno de los diáconos, uno de los 7 diáconos, era ser sabio, tener un buen testimonio en la iglesia y sobre todas las cosas estar lleno del Espíritu Santo. Así que no nos sorprende que un hombre con estas características obedezca a Dios, es un hombre que hace la voluntad del Señor. Dice la geografía bíblica que hay dos caminos, o había dos caminos en ese momento de Jerusalén a Gaza. Había un camino, hermanos, que era el típico camino más concurrido, un camino nuevo, y había un camino antiguo que había sido abandonado poco a poco y casi no se usaba precisamente porque pasaba por un lugar inhóspito que era el desierto. El Señor en este caso mueve a Felipe, hermanos, a este camino que era el menos concurrido y donde no era muy placentero necesariamente ir. Imagínense, ir a un desierto. Resultaría quizás para la mente de uno como persona ilógico en primer lugar, ¿por qué no vamos a donde hay más gente a evangelizar? Y en segundo lugar, hasta peligroso estar en un lugar como estos. Sin embargo, Felipe obedeció al Señor. ¿Por qué? Lea conmigo. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén a adorar. Este hombre, hermanos, había hecho un largo viaje para subir a Jerusalén. Siempre que se dice que alguien iba a Jerusalén se usa ese término subir, ¿se acuerdan? Lo aprendimos en Juan,
porque Jerusalén está ubicado sobre una meseta y entonces siempre el camino era cuesta arriba. Había ido a adorar a Jerusalén, lo cual significa que este hombre en algún momento de su vida, que aquí la historia no nos lo narra, se volvió un seguidor del judaísmo. Recuerde, es un etíope, es un eunuco, no es un judío de nacimiento, pero en algún momento de su vida inició esta relación con el judaísmo. ¿Ok? Y lo que vemos es que este hombre tiene un corazón buscador, un corazón adorador, un corazón dispuesto, hermano, a hacer lo que se tiene que hacer con tal de acercarse a Dios lo más que pueda. ¿Ok? Hay varias cosas que podemos aprender de este hombre. En primer lugar, dice que era un etíope, es decir, era un africano, ¿okay? Era del continente de África. En segundo lugar, dice que era un eunuco. Por lo general, este término se usaba para personas que habían sido castrados de sus partes. Pero aquí se cree que este hombre no es un hombre castrado. Los historiadores y los eruditos han dicho que también este término eunuco muchas veces se usaba para un hombre que no era necesariamente castrado, sino que era un funcionario que estaba sirviendo a autoridades en el gobierno. Hay dos razones, hermanos, por las que se cree que este hombre no estaba castrado. En primer lugar, porque la ley en Deuteronomio 23:1 prohibía a los hombres que tenían amputados sus miembros, sus partes, de participar en la reunión de la congregación. Entonces, si este hombre hubiera estado castrado de sus partes, hubiera estado descalificado para participar en la reunión de la que él había acabado de venir. La otra cosa, hermanos, es que para ser un prosélito era necesario la circuncisión. Y obviamente para que un hombre pueda ser circuncidado necesita tener sus partes íntimas, si no, pues no hay dónde circuncidar. Cuando una persona no era circuncidado en sus partes íntimas y de todos modos quería practicar el judaísmo, le quedaba todavía una segunda opción, que era la opción de llamarse un temeroso o un piadoso. En Hechos vemos varios de estos temerosos o piadosos, que no eran necesariamente judíos de nacimiento o en su defecto ni siquiera circuncidados, pero que sí eran seguidores del judaísmo. Tenían algunos privilegios como ir a la sinagoga, a leer las escrituras y poder hacer oración. Le menciono algunos temerosos. El eunuco es un temeroso, ¿ok? Pero que sí era un prosélito porque hemos aprendido que se había circuncidado. Cornelio es otro temeroso también. Y Lidia es una mujer también temerosa. Quiere decir que no nacieron siendo judíos, pero que adaptaron el judaísmo como una forma de religión para ellos y de buscar a Dios, de acercarse a Dios. Bueno, este etíope, hermanos, dice que volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Estaba buscando conocer más a Dios. Vea que viene de la reunión y no se conforma con lo que aprendió en la reunión. Él se quedó, hermano, con ganas de más y venía leyendo una porción del profeta Isaías. Este hombre, hermanos, es una persona que está dispuesto a invertir tiempo, a invertir, hermanos, su vida, inclusive dinero en su formación y en su conocimiento de Dios. En primer lugar, hizo un largo viaje. En segundo lugar, después de la reunión seguía queriendo aprender más. Y en tercer lugar, se dice que no era fácil tener un rollo de las escrituras en aquel entonces, porque era escaso, no cualquiera podía tener acceso a las escrituras. El que lo hacía era porque estaba dispuesto a pagar un precio alto para obtener esas porciones de las escrituras. Entonces este hombre estaba, hermano, era un buscador. Su corazón anhelaba fervientemente tener comunión con Dios. Y eso es algo bien importante para nosotros como cristianos, hermano, que nazca en nosotros fervientemente ese deseo de tener comunión con Dios. Invierta en Biblias de estudio, no está mal. Invierta en libros, invierta en comentarios, invierta, hermano, en cosas que lo ayuden a seguir aprendiendo más de la palabra del Señor, porque esa es la forma en que conocemos más, hermanos, a Dios y su carácter y cómo Él se revela en las Escrituras. ¿Decimos amén? Bueno,
Hermano, los paganos, los que eran gentiles, eran personas que se volvían al judaísmo o se acercaban al judaísmo precisamente porque en el paganismo, en la idolatría en la cual ellos, hermano, se desarrollaban, pues no encontraban satisfacción para su vida. Porque, hermanos, el corazón del hombre, hermanos, como decía Agustín de Hipona, jamás hallará descanso hasta que descanse en Dios. Y estos hombres, hermano, hombres como estos, Cornelio, el eunuco, Lidia, son personas que se acercaban al judaísmo porque estaban cansados de la idolatría. Estaban cansados de lo que conlleva la idolatría. ¿Sabe qué conlleva la idolatría? La idolatría siempre conlleva inmoralidad. Siempre. Idolatría e inmoralidad son dos cosas, hermano, que siempre aparecen juntas, especialmente en el Antiguo Testamento. Entonces, hermano, esto habla, hermano, de cómo allá afuera hay gente que están cansados de su estilo de vida y que están dispuestos a renunciar a la idolatría y a sus prácticas inmorales con tal de acercarse a Dios, porque de hecho, hermanos, la paz verdadera solamente está en Dios. No hay paz fuera de Dios. Y no sé usted, pero personalmente cuando yo me acerqué a una iglesia y me acerqué al evangelio, yo no tenía paz en mi vida. A mis 22 años cuando me convertí, yo no tenía paz en mi corazón. No me sentía completo, no me sentía a gusto, no me sentía feliz. Y cuando vine a Cristo y entendí el evangelio, definitivamente eso trajo una llenura a mi corazón y un sentido a la vida de por qué estoy aquí en esta tierra. Entonces hay mucha gente, hermanos, deseando que les hablemos el evangelio, necesitados, hambrientos de la palabra, y tenemos nosotros que hacer esa obra, hermano, de evangelistas como Felipe, ¿no? Que de hecho les decía la semana pasada que Felipe es el único que recibe el título de evangelista en las Escrituras. Eso no quiere decir que nosotros no evangelicemos a los demás, ¿no? Pero debemos de tener ese deseo. Entonces, hasta este punto, hermanos, el corazón del eunuco está listo, ¿ok? El sembrador está listo, que es Felipe, está listo para sembrar la semilla del evangelio, pero la tierra del corazón del eunuco también está preparada. Así que en este punto, hermanos, todo está listo para lo que sigue. La parte 2, el punto número 2, una predicación correcta del evangelio. Una predicación correcta del evangelio. Lea conmigo, por favor, del 29 al 35. Hechos 8, 29 al 35. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Vea cómo se va orquestando todas las cosas, hermano. Cómo el Señor va trabajando en su propósito de la salvación de esta alma. Dice, el Espíritu dijo a Felipe, acércate a ese carro. Recordemos que este hombre, hermano, en términos actuales es como el secretario de Tesoro de Etiopía. Así que no es cualquier persona. Él viene en un carro, no viene a pie. Lo más probable es que viene con un séquito de gente, tanto otros funcionarios como posiblemente guardaespaldas, porque era un hombre importante que sabía secretos del Tesoro de Etiopía. Imagínense la escena, ¿no? Resultaba intimidante realmente acercarse a este grupo de personas, a este grupo importante de personas de otra nación. Y sin embargo, hermanos, el Señor manda a Felipe, y Felipe, aunque el grupo resultaría un poco intimidante, para ser sinceros, Felipe obedece, porque el Señor es el que lo está mandando. Y esto habla, hermano, de cómo debemos decir sí a los desafíos que el Señor nos manda. Cuando el Señor, claramente nosotros entendemos que nos ha mandado a hacer algo, por difícil que resultara en nuestra humanidad, digamos amén y obedezcamos al Señor. Y oye, dice que está leyendo al profeta Isaías. La práctica en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento a principios del siglo I siempre era leer las Escrituras en voz alta.
era una práctica. Y Dios aprovecha esto, ¿no? Porque si hubiera venido leyendo en voz baja, hubiera sido difícil como que Felipe se metiera ahí a hacer la pregunta y entiendes lo que lees, porque ni sabía que estaba leyendo, ¿no? Pero Dios aprovecha todas estas cosas y acomoda todos estos pequeños detalles. Oye, hermanos, Felipe la parte que está leyendo, y Felipe es un experto en las Escrituras. Él conoce este pasaje. Hermano, una persona que lee su Biblia todos los años, el Nuevo Testamento se puede leer hasta 4 o 5 veces al año cuando usted lo lee media hora al día. Te vuelves, hermano, un experto en la palabra. Y cuando te mencionan un libro, tú dices, es tal capítulo, es tal pasaje, trata de tal cosa, y esta es la interpretación correcta, estas son las interpretaciones erróneas que se han hecho del pasaje, este es el contexto. Eso es bien importante, hermano. Cuando estamos llenos de las Escrituras, y yo le desafío a usted, le motivo, hermano. Si hay algo de lo que usted puede llenar su corazón y que le va a hacer mucho bien, es las Escrituras. Y buscar a Dios en oración todos los días de su vida. Dice, se acercó lo suficiente y comienza entonces a interactuar, a hablar con este hombre. Hay eruditos que dicen que es posible que el eunuco está en Isaías, porque Isaías representa algo bonito para los eunucos. Hay un pasaje en Isaías que le habla a los eunucos y dice, a todos aquellos eunucos de otras naciones que se acerquen a mí y me busquen y guarden mis mandamientos, yo los voy a bendecir. En Isaías está ese pasaje. Entonces es probable que Isaías en algún sentido representa un pasaje como de esperanza para este eunuco. Pero la pregunta que hace Felipe es, ¿pero entiendes lo que lees? Y el eunuco contesta, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? E invitó a subir al carro, hermanos, a Felipe, dice, y a sentarse con él. Vemos la docilidad y humildad de este hombre, aunque era un alto funcionario, no dice, ¿qué me puede enseñar este de a pie que viene aquí caminando por el desierto? No, está receptivo, hermano, su corazón ya está receptivo, está preparado. El Espíritu Santo ha estado martillando el corazón de este hombre. Se pone entonces a la disposición de Felipe, es decir, enséñame, sube aquí y enséñame, sube a mi carro y enséñame la palabra del Señor. ¿Sabe, hermano, que en el cristianismo no hay rangos socioeconómicos? En el cristianismo, hermano, un doctor recién convertido que es un neófito en las Escrituras, puede ser enseñado en las Escrituras por un hermano que se dedica, qué sé yo, a cualquier otro oficio que no es profesional, a limpiar casas o qué sé yo. Y le puede enseñar las Escrituras al doctor, ¿no? ¿Por qué? Porque en el Señor, hermano, aquí en Cristo, no hay acepción de personas, hermano. Al pie de la cruz todos estamos al mismo nivel. El pasaje de las Escrituras que leía era este. Es Isaías 53, 7 al 8. Vea que hasta el pasaje, el Señor puso en providencia qué pasaje tenía que ser. No solo el Espíritu Santo movió al eunuco a leer las Escrituras, sino a leer un pasaje clave en el proceso de conversión de este eunuco. Lo vamos a leer. Dice, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Pasaje clave. ¿Sabe cómo le llaman los teólogos a este pasaje? El protoevangelio de Isaías. Protos quiere decir primero. Quiere decir que este era considerado un evangelio ya aún 700 años antes que viniera Cristo. Ya describía el ministerio del Mesías y la crucifixión del Mesías y la vida de sufrimiento, varón de dolores del Mesías. Es decir, el pasaje que se está leyendo es un pasaje del evangelio antes de que existan los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque precisamente es por medio del evangelio que es la salvación. Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Y en este caso, en términos generales, este gentil es un griego, es decir, uno no judío. Te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de otro. La confusión, hermanos, en este punto del eunuco es comprensible porque de hecho ni aún las escuelas rabínicas estaban de acuerdo en la interpretación de este pasaje. Se cree que habían 3 interpretaciones de este pasaje entre los mismos judíos. Un grupo decía que en este pasaje Isaías estaba hablando de Israel como nación. Hasta el día de hoy muchos judíos ortodoxos siguen entendiendo Isaías 53 como un pasaje donde se habla de Israel como nación. El siervo sufriente para estos judíos que rechazan a Jesús
No es Jesús, sino Israel como nación que ha sufrido a través de los milenios. La otra interpretación era que unos decían, Isaías escribió eso de sí mismo. Pero la tercera interpretación, hermanos, de unos pocos era que esto se refería al Mesías. Y entre esos pocos, ¿sabe quién estaba? Felipe. Porque él conocía muy bien el pasaje y él tenía la interpretación correcta. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que dice a continuación. Entonces Felipe, comenzando desde esta escritura, es decir, desde ese pasaje de Isaías 53, le anunció el evangelio de Jesús. Quiere decir que le citó muchas otras escrituras del Antiguo Testamento. ¿Y a dónde lo llevó? Lo llevaba siempre con la explicación de las otras escrituras del Antiguo Testamento. A Jesús. Le dijo, este pasaje habla del Mesías y también estos muchos otros pasajes del Antiguo Testamento hablan del Mesías y se refieren al Mesías. Era un hombre preparado. Hay que estar preparados, hermano, en la escritura, porque en cualquier momento el Señor nos presenta por ahí un eunuco cuyo corazón ya está, mire, pero listo y preparado por el Señor, y nada más es de sembrar la semilla, pero hay que ser buenos sembradores. Hay que conocer la escritura, estar llenos del Espíritu Santo y sembrar con gracia y sabiduría la palabra de Dios. Interpretando correctamente las escrituras. Algo que me llama aquí mucho la atención es, hermano, que la interpretación que hace Felipe del pasaje es la interpretación sana, la interpretación correcta, no las otras dos corrientes erróneas. Hermanos, mire, yo sé que algunas veces uno como predicador hace tanto énfasis en ser bíblico, en ser doctrinal, en ser teológicamente sano, que a veces hasta hay personas que se cansan. Pero créame, hermano, hay una gran diferencia entre interpretar un verso bien e interpretarlo mal. Y muchos cristianos se conforman con interpretarlo mal. Dicen, no importa, es cristianismo. No importa, ya estoy en Cristo. Y no es así, hermanos. Podemos contar algunas historias personales mientras dialogamos con alguien, hermanos, compartiéndole el evangelio. Es más, usted le puede contar hasta su famoso testimonio, como se dice. Pero usted debe tener bien claro algo, eso no salva. Eso no salva. El único testimonio de la única vida que salva es el testimonio del nacimiento virginal de Cristo, su vida sin pecado, su muerte en la cruz, su sepultura de 3 días, su resurrección y su ascensión a la diestra del Padre. Ese es el único testimonio de una vida que salva. Y eso es el evangelio. ¿Qué nos podemos imaginar que Felipe le demostró al eunuco por medio de Isaías, de este pasaje que le está citando? Pues en primer lugar, hermanos, le demostró que ese pasaje hablaba de Jesús de Nazaret, alguien que apenas había sido crucificado. En segundo lugar, le demostró que todos los sacrificios del Antiguo Testamento, que eran sombra, los sacrificios de los animales, apuntaban a un sacrificio único, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y también le explicó que ese sacrificio fue la expiación total y final por los pecados de los hombres y que la salvación estaba por la fe en Cristo Jesús. ¿Ve qué sencillo es el evangelio? Pero poderoso. Hasta este punto entonces tenemos un corazón receptivo y una presentación correcta del evangelio. Veamos entonces qué fue lo que esto generó. Una respuesta correcta al evangelio. El último punto. Una respuesta correcta al evangelio. Para eso va a leer usted conmigo Hechos 8 del 36 al 40. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Qué hermoso pasaje, hermano. A veces la palabra nada más uno necesita leerla, ¿no? Y wow, regocijarse en su contenido, en su belleza, en su poder. Es lo que sucedió en la vida de este hombre, hermano. Es extraordinario, hermano. Usted sabe que el milagro más grande hoy día en una iglesia es la conversión de un alma. Y es lo que estamos viendo aquí.
Dice este hombre, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? En algún momento de la conversación, Felipe hasta le habló del bautismo cristiano. Porque es probable que este eunuco ya está bautizado en el judaísmo. Porque en el judaísmo hacían ese ritual de circuncisión y de bautismo también, de ser sumergido en las aguas, para decir que era un prosélito. Pero a este punto Felipe ya le explicó la diferencia entre ese bautismo que él ya tenía y el bautismo de los creyentes, el bautismo cristiano. Y siempre que vamos a ver en Hechos bautismo, estamos hablando de bautismo de creyentes cristianos, no de creyentes prosélitos al judaísmo. Pero Felipe dice, yo me quiero cerciorar. Y le dice una pregunta, le dice, si tú crees de todo corazón, tú te puedes bautizar. Y la confesión, hermanos, del eunuco es tan poderosa porque él dice, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y acuérdese, hermano, que teológicamente cada vez que hablamos de que Jesucristo es el Hijo de Dios, la otra forma de decirlo es que es Dios. ¿Qué es Dios? Teológicamente, cada declaración en el Nuevo Testamento, Jesucristo es el Hijo de Dios, quiere decir es Dios. Juan 5:18. Porque mucha gente entiende, dice, era el Hijo de Dios, pero no era Dios, porque teológicamente no entienden ese término, lo que implica que es de la misma naturaleza del Padre, engendrado, no creado. Toda persona, hermano, que cree, debe bautizarse. Quiero, hermano, que quitemos ese famoso mito que es antibíblico de ya me convertí y ahora voy a pensar a ver si me bautizo. Ya me convertí, voy a esperar a ver si va a haber bautismos en el verano, pero yo ya soy cristiano, pero no estoy seguro. Eso, hermano, es un error doctrinal. En Hechos, hermano, a la conversión inmediatamente la siguió el bautismo. Inmediatamente, le voy a dar las citas. El eunuco creyó y se bautizó. Hechos 8:36-38. Cornelio creyó y se bautizó. Hechos 10:47 al 48. Lidia creyó y se bautizó. Hechos 16:14 y 15. El carcelero creyó y se bautizó. Hechos 10:30 al 33. El bautismo siempre aparece como algo inmediato a la conversión y no como algo que la gente tiene que pensar. Está bien si toman una clase, no hay problema, pero de hecho no es algo obligatorio o indispensable, porque lo único necesario es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si crees de todo corazón, bien lo puedes hacer. Felipe se aseguró de todos modos que había entendido el evangelio, que había entendido quién era Cristo. No era simplemente un hombre más, un profeta más que había muerto en la cruz, que era el Hijo de Dios, porque esa es la esencia del cristianismo. Por eso nosotros somos cristianos ortodoxos comparados con los testigos de Jehová o con otras sectas, porque ellos ven a Cristo solamente como un hombre más, como un profeta más. Nosotros sabemos que Él es Dios, que Dios es trino, Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Bajaron del carro, dice, descendieron ambos al agua y se bautizó. ¿Okay? Se bautizó. Nosotros creemos en el bautismo por inmersión total, inmersión completa, y fue entonces llevado a las aguas como simbología de tres cosas. Que el bautismo simboliza tres cosas para nosotros los creyentes. En primer lugar, simboliza un tipo de limpieza de nuestros pecados, ¿no? En la gracia de Dios. De la misma forma que cuando alguien se baña el cuerpo, se limpia su carne, entonces el bautismo representa una limpieza en nuestra alma por medio de la gracia de Dios. Pero también el bautismo representa, hermanos, un cambio radical. Es una confesión pública donde se está diciendo que de ahora en adelante tú vas a vivir para Cristo, para Dios, para hacer su voluntad. Y también una unión poderosa con Cristo, en donde prácticamente cuando la persona es sumergida y las aguas la cubren, representa muerte a una vida antigua. Y cuando la persona emerge de las aguas, resurrección a una vida nueva en Cristo Jesús. Romanos 6 del 1 al 4. Qué hermoso lo que hizo el Señor en la vida de este hombre. Qué bueno que no lo agarró un judaizante, ¿verdad? Al eunuco. Porque si no le hubiera dicho, no, ya tú estás bien, vienes del templo, de leer la Torá y de guardar las fiestas, ya la hiciste. No, el eunuco lo dirige. Vea que en ningún momento el eunuco, hermano, le presenta otra cosa que no sea Cristo, a Cristo crucificado, el bautismo cristiano, el evangelio.
Dice que tomando a Isaías y todas las escrituras del Antiguo Testamento, ¿lo llevó a quién? A Cristo Jesús. Cuando subieron del agua, dice que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Esta parte de arrebatar a Felipe tiene dos interpretaciones y hay gente que lo ve como algo milagroso, es decir, desapareció, se desmaterializó, como un milagro que comprobaba que lo que Felipe le había enseñado era inspirado por Dios, es decir, comprobar que eso era palabra de Dios con un milagro. Pero hay otra gente que dice simplemente que quiere decir, ¿verdad?, que no le vio más porque el Señor se lo llevó y que ese término lo arrebató, quiere decir que se fue, simplemente partió a otro lugar. Yo no veo ningún problema realmente con una o con la otra interpretación. El punto a resaltar, yo creo, aquí es el gozo de la conversión. Ese es el punto a resaltar aquí. No tanto realmente cómo fue este arrebatamiento de Felipe. ¿Okay? Algunos dicen que sí fue un milagro, ¿no? Porque el pasaje dice, da a entender como que apareció en Azoto, pero bueno, ahí no hay ningún problema con ese punto. El detalle aquí, hermanos, está en el gozo. Este hombre ahora venía contento de Jerusalén por haber ido a participar en ciertos rituales del judaísmo y hasta cierto punto a tener una vida moral más correcta dentro del judaísmo, pero la salvación completa para él estaba en Jesucristo, porque ya Cristo había sido crucificado en la cruz. ¿Ok? Y entonces ahora sí conoce él entonces el verdadero gozo, hermanos. Según la tradición, este hombre fue a evangelizar toda Etiopía. Según la tradición, eso no está aquí en la Biblia. Y fue uno de los primeros hombres a través de los cuales Dios llevó el evangelio al gran continente de África. Muy, muy interesante, hermanos, lo que pasó en la vida de este hombre. Es que nadie se puede guardar el gozo, ¿verdad, hermanos? O sea, cuando tú naces de nuevo, yo lo veo muchas veces en los recién convertidos, aquel deseo de traerse a toda su familia a la iglesia. Y decía alguien por ahí que el recién convertido tiene la ventaja de tener mucho ahínco para evangelizar y venir y servir. Lamentablemente le falta conocimiento y madurez. Pero que lo triste es que muchos que ya tienen la madurez y el conocimiento, porque ya no son recién convertidos, lo que les falta es el ahínco y el gozo y el arranque de los recién convertidos. Sería bueno combinar esas dos cosas y no decir erróneamente, no, es que yo he perdido el primer amor y ya no quiero nada más que venir simplemente los domingos aquí arrastrando los zapatos solamente para seguir. Eso no es ideal. Quiero concluir, hermano, esta enseñanza hablando un poco entonces de este tema de la evangelización, hermano. Qué importante es la conversión, hermanos, de las almas. Y aunque el Señor ha decretado la salvación de mucha gente allá afuera, hermano, a lo mejor de algún familiar tuyo, de un vecino, de un amigo, de un conocido, quién sabe quién sea, porque eso solamente el Señor lo sabe. Hermanos, nosotros tenemos que presentarnos como obreros aprobados, que, hermano, no somos una vergüenza para el evangelio, sino que hacemos nuestra función diligentemente de predicar el evangelio a otras personas. ¿Ok? Sabemos que a lo mejor el estilo de evangelización que algunas iglesias hacen de salir los sábados y llevar tratados y tocar las puertas, y generalmente lo que encuentras es rechazo, te echan la policía, con esto del COVID ya ni quieren que te les acerques, etcétera. Quizás no es necesariamente el modelo único, ¿no? Las iglesias de corte arminiano han interpretado que ese es el modelo único de evangelización. Realmente yo entiendo que el modelo de evangelización es evangelizarle a todas las personas que se cruzan por tu camino, en todo momento, sea alguien en la tienda, alguien en el parque, no necesariamente hacer un ministerio de evangelización que vaya a repartir tratados y a tocar puertas el sábado, que está bien, si alguien lo hace yo no estoy en contra de eso. Pero históricamente o estadísticamente mejor se ha demostrado que la evangelización más efectiva es la evangelización personal que nosotros hacemos en todo momento, que Dios nos presenta la oportunidad de compartir con alguien. Entonces vayan, hermano, y hagan esa evangelización. ¿Ok? Hay gente que dice, pastor, ¿usted por qué no va a evangelizar? Y yo estoy de acuerdo con Mark Dever, me parece que fue el que dijo que la mejor evangelización que puede hacer el pastor es preparar bíblicamente a la iglesia para que ellos vayan y evangelicen. Porque yo estoy en mi oficina encerrado toda la semana preparando este sermón y tratando de traer la palabra, y no es justo que a partir de eso todavía usted diga, pastor, usted es el único que tiene que traer las almas a la iglesia o que se le hable el evangelio a otras personas, cuando usted quizás en su trabajo y por todos lados donde se mueve tiene hasta más campo de evangelización que yo.
Entonces, hermanos, para cerrar, los comisiono para que vayan a evangelizar y les recuerdo que la mejor evangelización que yo puedo hacer, yo como pastor, es prepararlos a ustedes en la Biblia y en la Escritura y en el Evangelio para que lo compartan con otros. Así que vayan, hermano, y hablen la palabra a otras personas. A lo mejor tú eres el instrumento que va a sembrar la semilla. No te preocupes, el corazón de la persona se encarga de prepararlo el Señor. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.